Muy buenas, os presentamos la espectacular bienvenida que nos dio el Parque Kruger. En el último episodio os dejamos pasando cerca del Parque Kruger y por supuesto no podíamos dejar de visitarlo. Esta vez teníamos que dejar la moto en la entrada y contratar una visita con 4x4. Lo que nos sorprendió es que el precio era súper barato, tan solo $25. It's difficult to know if it is Impala or now in the dark or Springbok. Better question. It's difficult to know if it is a Springbok or an Impala. No, we don't have Springboks here. Ah, no, Springbok. Okay. Estamos en el Parque Kruger. No, estoy hablando al móvil. Intentando ver animales. En nuestro viaje por África ya habíamos encontrado muchos tipos de flora, fauna, animales, etc. Pero el Parque Kruger nos sorprendió por la biodiversidad que tenía. Sound. They have a leg of a zebra. left, yeah. Como veis, empezar un safari por la noche es importante. Sounds a lion. Los grandes depredadores es cuando más actividad tienen y cuando suelen cazar. Y la verdad que en este caso las hienas nos ofrecieron un bonito espectáculo. Aunque como dice el conductor, no fueron ellas las que cazaron la pieza. Lion tail. Yes. It's an impala. Okay. It's very difficult to el león caza y la hiena se come los restos. Y aquí veis, cómo no, nuestro amigo el elefante, que nos ha ido acompañando durante toda África. Es algo muy especial lo que hemos tenido con los elefantes durante nuestro viaje. It's young. It's a young male. Yeah. See? These boys, when they are 7 to 14 years old, their mother chased them. Okay. It's not working by himself. Okay. Y también nos van a sorprender los rinocerontes, que si bien es cierto ya los habíamos visto, había sido muy de lejos y ahora los tenemos justo al lado.
A medida que recorremos el parque, va amaneciendo y con ello cambiando mucho nuestro entorno. Oh, no wonder. África siempre te regala unos hermosos amaneceres y atardeceres. Y la salida del sol de hoy no nos deja indiferentes. Wow. Bueno, y a medida que va aumentando la luz, van cambiando los animales que vamos encontrando en la zona. See the baby. Where? Baby in front of us, lying down. Ah, yes. Okay. No horn. They cut the horn. Yeah. Poco a poco vamos acabando el safari y acercándonos al parking donde hemos dejado la moto. Y cuando llegamos allí, la última sorpresa. Un grupo de elefantes justo en el parking nos esperan. Aquí nadie se asusta ya de ello. Hello. How are you? Aquí estamos en el Crocodile River, en el río Cocodrilos, porque hay muchos cocodrilos, pero también hipopótamos, elefantes, kurus que hay allí, impalas, un montón de animales. Toca digerir las emociones, pero esta vez en un club de golf donde nos permiten poner la tienda de campaña. Y tras desayunar, nos despedimos de las nuevas amistades y nos disponemos a cruzar Sudáfrica muy rápido. Bueno, pues nada, abandonamos el club de golf, como los ricos, aquí. Dejamos a nuestros vecinos, dejamos el Parque Kruger. Continuamos nuestro camino. Sí, están quitados. La verdad que nos vamos quedando bastante apenados y con mucha añoranza de todo lo que hemos vivido aquí en África. Sobre todo sabiendo que va a ser el último safari que vamos a hacer, ya que al cambiar de continente ya no vamos a encontrar todo lo que África nos ha regalado. Esto nos deja bastante tocados, a pesar de esas contradicciones que siempre hemos dicho de este gran continente. Y nada, nos vamos. Hemos estado bastante bien aquí. Bye. Ahí al puente. Le propongo a Coque acercarnos al puente sobre el río Cocodrilo para ver por última vez todos los animales que encontramos estos días. Bueno, vamos al puente de los cocodrilos. A un sitio donde he pasado varias veces ya. A ver si tenemos suerte y vemos a los esquivos leones, que no hemos visto en Kruger, hemos tenido que verlos en el Chobe Park.
Ahí están los cocodrilos. Se ha ido. Pues ala. Como podéis ver, en este puente siempre hay mucha gente, ya que posee un enorme atractivo al poder ver muchos animales desde él. Ya ves. Pues ahora sí. Nos vamos. El Parque Kruger tiene diferentes accesos, ya que es bastante grande. Nosotros hemos tomado la entrada que está en Mala Lane, el pueblo más cercano que hemos encontrado. Como bien ha adelantado Vanessa, vamos con bastante prisa, ya que el barco va a salir en unos días y tenemos que cruzar Sudáfrica lo más rápido posible. Por ello vamos a tratar de batir nuestro propio récord, hacer más de 800 kilómetros en un día y en África. Además, hoy vamos a parar en una localidad llamada Nelspruit para cambiar el aceite y un neumático que están en las últimas. Así pues, hoy voy a correr de lo lindo y vais a ver que no voy a perder para nada mi tiempo. Si queremos hacer más de 800 kilómetros como los que tenemos por delante, no podemos hacer esta cola que veis aquí. Voy a intentar saltarme todo lo que pueda. Está fallando el cambio, ¿eh? Sí, tía, está fallando. Esa es una de las cuestiones por las que quiero cambiar el aceite. El cambio ya se está endureciendo y tengo la teoría de que ciertamente es el aceite. Y vais a ver que tenía razón, ya que una vez que lo cambio, de nuevo funciona perfectamente. Aquí tenemos un pequeño cañón con el río Cocodrilo, Crocodile River. Es el mismo que hemos estado estos días viendo los cocodrilos, hipopótamos. Veamos, aquí no creo que haya porque hay mucha corriente, o se ve más corriente. Entonces no creo. Pero hay buenas paredacas, ¿eh? Sí, sí. Buenas paredes para escalar. Estamos saliendo de Nelspruit, acabamos de cambiar el aceite y el neumático, que estaba ya bastante desgastado, y antes de embarcar la moto quería cambiarlo, porque allí no sé qué tal estarán los neumáticos y seguro que son más caros en Sudamérica. Aquí son bastante económicos, bueno, en comparación con toda África. Y estamos cogiendo una carretera secundaria que nos lleva por un bosque que tiene muy buena pinta y la verdad que está chulo el sitio, muchas curvas.
pero vamos, unos pinares enormes. 15 grados tenemos. Bastante fresquito. Al hacer tantos kilómetros hoy, vamos a encontrar muchos tipos de paisajes y entornos y descubriremos partes desconocidas de Sudáfrica. Las vistas tenemos desde aquí. Estamos subiendo un puerto. Vamos hacia esa zona. Pero ha cambiado el paisaje enormemente. Veníamos de Parque Kruger, que no está nada lejos, y aquí ya es otra historia completamente diferente. Wild horses por aquí. Wild horses. A ver si vemos a esos caballos salvajes. Seguimos a 100 kilómetros. Seguimos en la Nacional 1. Vamos bastante rápido, a 120 más o menos. Comparación de todo África, pues es una media impresionante. Y vamos a parar en 40 kilómetros para ver a nuestro amigo Carl. Y vamos a ver qué nos cuenta, porque él va ahora para Mozambique, nosotros hacia Cape Town. Vamos a cruzarnos en un punto intermedio hoy. Bueno, venimos de Johannesburgo, hemos cruzado, ya estamos cruzando Sudáfrica y hemos quedado con nuestro amigo Khan, que aquí está su moto. Él sube para arriba y nosotros bajamos ya a Cape Town y hemos quedado para un punto intermedio. Con él estuvimos en Angola, cruzamos bastante parte de Angola y ahora estamos aquí con él recordando todo África, todo lo que hemos recorrido, que ha sido increíble. Hemos estado echando aquí cuentas de todo lo que hemos sudado, de todo lo que hemos tenido que atravesar con la gente, todo lo que hemos conocido, y ha sido un agradable momento. Él sube hacia Mozambique y Zambia, Kenia, Tanzania también, claro, Tanzania, Kenia. Stay in the beach. Y nosotros vamos a Cape Town.
Así que estamos despidiéndonos. Nos encontraremos, no sabemos dónde, en la carretera. Also to really Bueno, pues aquí seguimos. Ahí delante, el que veis es Carl. Hemos estado con él en la gasolinera y hemos decidido otros planes. Efectivamente, la charla en la gasolinera se ha hecho demasiado corta, así que hemos decidido buscar un alojamiento en la ciudad. Y tras dar muchas vueltas y llamar a varios sitios, hemos encontrado lo que parece un muy buen alojamiento a las afueras. Pero para ello, que no nos olvidemos un poquito del off-road. data? I only have internet. I don't have... Yes, internet too. You speak English better than me. Hello? 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 Hello, my name is Carl. I just booked, I think, 30 minutes or an hour ago for 3 people. Carl, yes. We're at the gate. Just keep straight up the road. Yeah. To the top of the main house. Don't turn. Solucionamos el tema de la entrada. Pero mira, Vanessa tiene que correr en el último momento. Por los pelos. Por los pelos me han gustado la cabeza. Y al llegar nos instalamos tranquilamente y vamos a pasar una velada preciosa e increíble con Carl, haciendo un recorrido por nuestro periplo en toda África. Recordaremos aventuras y desventuras, problemas, dificultades, alegrías, la gente, el entorno, la naturaleza, pero sobre todo el enorme coraje y la fuerza que hay que tener para realizar un viaje por el oeste de África, uno de los puntos más calientes para todos los viajeros del mundo. Hello.